Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Les grabé este video sobre moléculas orgánicas como para de alguna forma me conozcan. Yo les he subido siempre las actividades, pero en este caso voy a empezar a explicar un poco. Y breve. Cuando hablamos de moléculas orgánicas nos referimos a una gran familia compuesta por hidratos de carbono, se llaman también glúcidos, carbohidratos o vulgarmente azúcares. Tenemos otro grupo que es el de los lípidos. Después tenemos las proteínas, las enzimas, los ácidos nucleicos y el ATP. Vamos a ir viendo cada uno de estos compuestos orgánicos por separado. Cuando hablamos de glúcidos y hidratos de carbono, estamos hablando de un grupo de moléculas orgánicas que representa un porcentaje pequeño en el cuerpo, un 2 o un 3%, pero que a nivel orgánico es muy importante porque los glúcidos son la primera fuente de reserva energética que tenemos los organismos como reserva del ATP. ¿Qué es el ATP? Es la adenosintrifosfato, quiere decir, es la molécula energética por excelencia, que se encuentra ubicada en el hígado, en una reserva que en los animales se llama glucógeno, ¿sí? ¿Qué significa esto? El glucógeno es nuestra fuente de reserva energética a la cual acude nuestro cuerpo en caso que necesite energía. Y se comporta como un banco, es decir, nosotros podemos usar energía del ATP, pero tenemos que luego devolverla con creces. Cada vez que yo ayuno en alguna de las comidas, de las 4 comidas, mi cuerpo subsiste sacando energía del ATP. Pero luego, en la comida siguiente, que yo ayune, en la comida que sigue, me va a pedir que yo devuelva con intereses esa energía que me prestó. El primer grupo, que es de los hidratos de carbono, ¿sí? O carbohidratos, se llama así, carbono hidratados también, porque tiene una composición química de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero hay 2 moléculas de hidrógeno por cada átomo de carbono. Entonces esto hace que sean solubles en agua. Acuérdense de esto, existe un solo grupo de hidratos de carbono que no son solubles en agua, y ese es los polisacáridos. Los polisacáridos son los únicos hidratos de carbono no solubles en agua, que no se disuelven en agua. Los demás todos son solubles en agua. Podemos distinguir de 3 grandes familias de hidratos de carbono, de acuerdo a la cantidad de moléculas que los constituyen, ¿sí? Los monosacáridos, que son los más pequeños, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos, dentro de este grupo de los monosacáridos, tienen de 3 a 7 átomos de carbono en su molécula, en su esqueleto, ¿sí? El carbono está presente siempre, acuérdense, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y esto quiero resaltarlo porque hay algunas moléculas como las proteínas, ya vamos a ver, o en los lípidos están presentes fósforo, azufre, otros elementos. En esto no, carbono, hidrógeno y oxígeno, nada más. Dentro del grupo de los monosacáridos tenemos varios, por ejemplo, la fructosa, que es el azúcar de la fruta, la galactosa, que es el azúcar de la leche, la glucosa, que es el azúcar de la sangre, la desoxirribosa, que es el azúcar que forma el ADN, y la ribosa, que es el azúcar del ARN. Ambos, estos dos últimos, ácidos nucleicos, que después lo vamos a ver también individualmente. Después tenemos los disacáridos, ¿sí? Sacarosa, que es el azúcar común, ¿sí? Que se forma de la combinación de 2 monosacáridos. Entonces, como dije, sacarosa se forma de la unión de la glucosa más la fructosa. Luego tenemos la lactosa, que se forma de la combinación de la galactosa más la glucosa, ¿sí? Y también tenemos otro grupo, que es el grupo de los polisacáridos. Los polisacáridos son moléculas complejas, entre los cuales tenemos el glucógeno, como dije al principio, que es la fuente de reserva energética en los animales, y el almidón, en el caso de los vegetales, es la fuente de reserva que tienen las plantas en muchos tubérculos y en tallos. Y también tenemos la celulosa, que forma parte de la membrana celular, ¿sí? Muy bien, entonces, recuerden, todos los hidratos de carbono son solubles en agua, menos el grupo de los polisacáridos. Y que los hidratos de carbono son la fuente de reserva energética por excelencia. Si bien representan un 2 a un 3% del cuerpo, son la fuente de reserva energética para el ATP. Es decir, el adenosintrifosfato, que es la fuente de reserva energética por excelencia, ¿sí? Y recuerden que hay 3 familias, mono, di y polisacáridos, ¿sí? Muy bien, nos vemos en otro video. Saludos.